Cristo, dándole la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para el Señor. Y vamos a hacer alabando al Señor con alabanza 347. ¿No la triste? No la triste. Si usted en su hogar puede cantarla, tomarse un nadie de cantar, hacer cuenta que estamos en una escuela dominical presencial.
Dios nos bendiga. Hemos alabado al Señor. Ahora vamos a orar a Dios para que Él dirija este culto de escuela dominical, para que Él tome el control, para que Él nos abra puerta de su palabra, Él ponga espíritu de discípulo en cada uno de los que se han conectado y los que se van a conectar para escuchar esta escuela dominical y aprender de la palabra del Señor. Oremos todos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, le damos gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, por permitirnos una vez más, Señor, estar dando inicio a esta escuela dominical, Señor amado, que ha sido de bendición para todos aquellos que la podemos escuchar en ese tiempo, Señor amado, a través de este medio online, Señor amado, para poder allí también conectarnos y aprender de esta palabra maravillosa, Señor eterno, como cada día, cada domingo usted nos enseña, Señor, a través de estas cartas, Señor amado, apostólicas, que, Señor amado, el apóstol Pablo mandaba a las iglesias que haya formado, como en esta que estamos hoy día estudiando, la iglesia allí en Efesios, enseñándoles, Señor, cómo debían ser como el cuerpo de Cristo. Señor, ayuda a nosotros a poner, Señor amado, oído de discípulo, un corazón dispuesto, Señor, para escuchar tu enseñanza, aprenderla y también ponerla por obra. Dirija usted todo este culto, de principio a fin, esta escuela dominical. Señor amado, bendito Dios del cielo, lo rogamos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Entonces vamos de inmediatamente a dar la cita bíblica donde está centrada la enseñanza de hoy día. Seguimos en la carta a los Efesios, pero ahora pasamos al capítulo 4. Así que Efesios capítulo 4, del versículo 1 hasta el 10. Efesios capítulo 1, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 10. Ahí está. Voy a repetir nuevamente para que usted, si se confundió, pueda tenerlo claro. Efesios capítulo 4, del versículo 1 al 10. Ahí está la lección o la enseñanza. Y quien reafirma, el texto que reafirma toda esta enseñanza está en Juan capítulo 17, versículo 23. El texto entonces está en Juan capítulo 17, versículo 23. Para que usted también tenga su Biblia allí y pueda seguir la lectura de la palabra del Señor. Y como ya hemos dado las citas bíblicas, yo creo que usted ya las tiene, ya ha abierto su Biblia y ha ubicado el capítulo 4 de Efesios y ha ubicado el capítulo 17 y el versículo 23 de San Juan. Entonces yo le voy a dar lectura como estamos ordenados, enseñados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Él, el que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Dios nos dé revelación en la lección, en la enseñanza. Ahora vamos a San Juan, capítulo 17, versículo 23. San Juan 17, versículo 23, que dice así: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios añade también mucha bendición a la lectura del texto que tenemos también para esta escuela dominical. Esta escuela dominical, como le digo, que es de bendición para los que queremos aprender, para tener un mayor conocimiento de la palabra del Señor, de la Escritura, del deseo de Dios, de cómo debemos ser como miembro del cuerpo de Cristo. Así que Dios nos bendiga, Dios nos ayude para poder poner y tener un espíritu de discípulo, un oído de discípulo también, para poder escuchar y poder también darle esta palabra, hacerla nuestra y ponerla por obra. La unidad es uno de los elementos más importantes en cualquier empresa que emprenda cualquier grupo de personas o institución. La unidad. En lo importante, dice, es uno de los elementos más importantes en cualquier empresa o cualquier cosa que nosotros queramos hacer en grupo. La unidad es lo importante para llegar a lograr y alcanzar los fines para los cuales se han asociado. Para llegar a lograr y alcanzar lo que se propone un grupo de personas que se une, tienen que estar en unidad. No pueden haber divisiones, porque si hay divisiones no se logra la meta. Entonces, la palabra tiene su origen en el latín, unitas, y designa la calidad de lo que es único e indivisible. Y además se puede definir como la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse, ni fragmento sin alterar, llegar a destruirse. No se puede destruir una unidad. Cuando hay unidad, todas las cosas funcionan. Cuando se asocia un grupo de personas para crear una empresa, un negocio, para hacer un grupo que se quiere formar, se juntan varios músicos y quieren formar un grupo musical, tienen que estar en unidad. Si no están unidos, no va a resultar y va a haber un rotundo fracaso. Que Dios nos bendiga. Entonces, el maestro también habló de la unidad y además oró en su momento por la unidad de la iglesia que se estaba estableciendo. ¿Quién es el maestro? Jesús. Entonces, en Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 17, en una respuesta o manifestación en contra del manifiesto: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una cosa dividida contra sí misma cae. Una tremenda realidad, sin duda alguna, por lo cual Pablo encontró necesario hablar a la iglesia de Éfeso respecto a la unidad de la iglesia, tema que analizaremos a continuación. Esta es una introducción tratando de la unidad que debe haber en toda empresa, en todos los que quieran trabajar con un fin. Jesús también dice aquí que oró por la unidad de la iglesia, lo que vamos a analizar ahora en el desarrollo de este tema que tiene por título Unidad en el cuerpo de Cristo. Vamos a desarrollar este tema, vamos a conversar, pidiéndole a Dios la gracia, pidiéndole al Señor revelación de su palabra para poder tratar de explicar
lo más claro posible, lo más entendible posible para usted que se conecta y quiere también ser partícipe de esta bendición. Pedir a Dios entonces esa claridad para que nos sea de bendición. El apóstol se autodenomina, al igual que en el capítulo 3, en el versículo 1, se domina él preso, como preso en el Señor. Eso es lo que se autodenomina él. Por lo cual dice el capítulo 3, versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Que Dios nos bendiga. Aquí en el capítulo 4, en el versículo 1 también dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, al hablar de preso, generalmente nosotros lo asociamos con personas que han hecho algo indebido, han cometido algo, no sé, un crimen o cualquier otra cosa y están presos. Pero acá el apóstol Pablo dice, él se autodenomina, al igual que en el capítulo 3:1 del libro de Efesios, como preso en el Señor, insistiendo en su afirmación de que Cristo Jesús es su verdadero captor. No está preso él en una cárcel por malhechor, sino que habla de preso porque Cristo lo capturó. Entonces él se siente prisionero, pero un prisionero que tiene varios beneficios y que no es como los prisioneros comunes y corrientes, sino que él habla de eso porque él se siente que tiene el deber de estar y obedeciendo al Señor, insistiendo en su afirmación de que Cristo Jesús es su verdadero captor, y también debido a que al escribir esta carta se encontraba en esa condición en Roma, producto de su fidelidad al Señor. Estaba preso en Roma por esa condición, por él no desertar ni huir de su captor, que era Cristo el Señor. Entonces, cuando escribe esta carta, estaba literalmente preso en Roma, producto de su fidelidad al Señor. Por ser fiel al Señor, él en Roma está preso. En cada uno de los 3 capítulos que hemos estudiado, hemos visto y analizado todas las bendiciones que recibimos al ser parte de la familia de Dios. Pero es importante, fíjese usted, poner énfasis que junto con los beneficios, pero es importante poner énfasis que junto con los beneficios también vienen aparejados deberes que debemos cumplir. Tenemos varios beneficios nosotros al no escapar de Cristo, permanecer ahí con Él. ¿Verdad? Tenemos varios beneficios, pero también dice que también tenemos deberes, pero es importante poner énfasis que junto con los beneficios también viene aparejado deberes, lo que nosotros debemos hacer. No solamente podemos exigir los beneficios, porque lamentablemente a veces nosotros, los seres humanos y también los cristianos, solamente exigimos nuestros beneficios, pero no queremos cumplir con nuestros deberes. Los beneficios somos buenos para reclamarlos, que yo merezco esto, que yo merezco esto otro, es que usted dijo que me iba a dar esto, me iba a dar esto otro, aquí, acá y allá. Reclamamos nuestros beneficios, pero no cumplimos con nuestros deberes. Que Dios nos bendiga. Viene aparejado con nuestros beneficios, también viene aparejado los deberes que debemos cumplir, producto de esta gracia, la fe y la conducta u obra de venir siempre unida, debido a que es Dios quien nos ha elegido para ser sus representantes en la tierra. Por esto
Por este motivo es que Pablo llama a la iglesia a vivir una vida de acuerdo a este llamado. Que Dios nos bendiga. La fe y la conducta u obras deben ir siempre unidas. La fe, yo tengo fe, también tengo que hacer obras. Esos son nuestros deberes. Deben siempre deben ir unidas debido a que es Dios quien nos ha elegido para ser representantes en la tierra. Por este motivo es que Pablo llama a la iglesia a vivir una vida de acuerdo a este llamado. Esto incluye ser como nuestro maestro. Incluye ser como nuestro maestro. ¿Cómo era nuestro maestro? Vivir y relacionarnos como Él lo hizo, con toda humildad y mansedumbre. Humildad, mansedumbre. Si usted sabe lo que es la humildad no es que seamos pobres, son dos cosas distintas. Una cosa es ser pobre y otra cosa es ser humilde. Y la humildad nos lleva a nosotros a nunca creernos superiores que nadie, ni mirar en medio a nadie. Que Dios nos bendiga. Dios nos ayude. Humildad, mansedumbre. ¿Qué es lo que es la mansedumbre? La mansedumbre es que nosotros no estemos siempre a la defensiva. Un hombre manso, un hombre que tiene mansedumbre en su corazón, no anda a la defensiva, no actúa apresuradamente. Así que como es manso, como es humilde, es manso, escucha, analiza, ve, me conviene, no me conviene decir esto, me conviene o no me conviene hacer esto otro. Mejor es pasar, a veces hay una palabra que a veces no es muy buena decirla, pero en este caso creo que es mejor a veces pasar, como muchos dicen, por tonto. Cuando alguna persona uno lo insulta, lo ofende y uno mira y calla, muchos dicen, este es tonto, ¿cómo no se defiende? Pero una persona humilde, con mansedumbre, no se altera, sino que deja pasar aquello porque hay mansedumbre. No así el hombre que no tiene mansedumbre, no soporta nada, reacciona de una manera distinta al que tiene mansedumbre. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Entonces dice que esto incluye ser como nuestro maestro y vivir relacionados como Él lo hizo, con toda humildad y mansedumbre. Jesús fue una persona humilde, manso, no respondía a las provocaciones, no respondía a los insultos, vivía tranquilo. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Entonces, teniendo paciencia, ¿ve? Los unos con los otros, con paciencia. El hombre malo no tiene paciencia, no actúa apresuradamente. Que Dios nos bendiga. Teniendo paciencia los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, estar unidos, es decir, poner atención, diligencia y amabilidad al atender o servir a alguien. Todo esto en el vínculo de la paz, que es la capacidad de los seres humanos de vivir en calma con una sana y cristiana convivencia. Es la capacidad. No tenemos que tener la capacidad, tenemos que tener lo que se llama dominio propio. Dominio propio. Que Dios nos bendiga. Cuando tenemos dominio propio, entonces dominamos nuestra ira, dominamos podríamos llamar, ¿no es cierto?, nuestro ego, dominamos todo aquello. Entonces, cuando hay dominio propio, callamos. No siempre nos conviene hablar, no siempre nos conviene decir cosas que después nos van a perjudicar a nosotros mismos. Que está el que anda en mansedumbre, el hombre que es manso, que es humilde, que tiene paciencia, no se altera por nada. Nada lo saca de
como decimos nosotros, de nuestras casillas, nadie lo saca de su naturaleza, sino que con paciencia, enseña con paciencia, trata de que todos puedan entender, y si alguno le vuelve a preguntar, como tiene paciencia, vuelve nuevamente a explicarle lo mismo, con paciencia, no se altera, no se mueve. ¿Pero cómo? El que no tiene paciencia actúa bruscamente. ¿Pero cómo no vaya a aprender al tiro? Pero el que no tiene paciencia, pero el que tiene paciencia, ese vuelve a enseñar, vuelve de nuevo. Como Jesús lo tiene con nosotros. Jesús tiene paciencia con nosotros porque no ha soportado harto. Que Dios nos bendiga. Entonces eso es lo que está buscando, le está enseñando el apóstol Pablo a los Efesios en esta carta, esta iglesia, ya en este capítulo 4, ¿ves? Paciencia. Porque cuando hay paciencia se puede vivir en unidad. Cuando hay humildad se puede vivir también en unidad. Cuando hay, ¿no es cierto?, humildad. Todo esto hace que una agrupación que se han unido con un fin puedan permanecer. Si alguno no tiene paciencia, si alguno no es humilde, si alguno no tiene mansedumbre, entonces se va a ir de a poco dañando esto. Y de a poco se va a ir dividiendo. Que Dios nos bendiga. Dios nos revista de su gracia. Entonces, solícito en guardar la unidad del espíritu, es decir, poner atención, diligencia y amabilidad al atender o servir a alguien. Tener diligencia, amabilidad al atender o servir a alguien. Todo esto en el vínculo de la paz, que es la capacidad de los seres humanos de vivir en calma con una sana y cristiana convivencia. Sana y cristiana convivencia debemos tener, ¿no es cierto?, nosotros los cristianos. Asimismo, con un adecuado manejo de los conflictos que se pueden presentar. Por lo tanto, sin lugar a duda, la unidad de la iglesia es una responsabilidad de cada uno de los creyentes, para lo cual el apóstol en esta sección ocupa la figura del cuerpo humano, para hacer un paralelo entre este y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Él toma, por ejemplo, la figura, dice, del cuerpo humano, para hacer un paralelo entre este y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para poner énfasis en la unidad que nos debe caracterizar. Debemos destacar principalmente lo que nos une y no lo que nos puede diferenciar. Destacar principalmente lo que nos une. ¿Y qué nos une a nosotros? El amor de Cristo. ¿Qué nos une a nosotros? La paciencia, la humildad, la mansedumbre. Eso debe unirlo a nosotros. Que Dios nos bendiga. Poner énfasis en la unidad que nos debe caracterizar. Debemos destacar principalmente lo que nos une y no lo que nos puede diferenciar. No hay que destacar, no hay que darle mucha énfasis a las cosas que a veces no estamos de acuerdo. No hay que destacar, ver que no estamos de acuerdo, pero que tú dijiste esto, pero que eso no hay que darle mayor énfasis. Mayor énfasis hay que darle a lo que nos une, a lo que nos une, el fin que nos une. Y cuando le damos énfasis a ese fin que nos une, entonces no le vamos a dar cabida a estar destacando lo que nos desune o lo que nos pueda dañar. Que Dios nos bendiga. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia en Efesios, que no deben destacar las cosas que les pueda alterar la sana convivencia, sino que destacar la unidad, el amor. Como Cristo nos amó, nosotros también debemos amarlo. Como Cristo lo entiende, nosotros también debemos entenderlo. Como Cristo nos soporta, nosotros también debemos soportarlo. Como Cristo tiene paciencia con nosotros también debemos tener paciencia con los demás. Eso nos une, no lo que nos desune, no lo que voy a traerle, que no estoy de acuerdo, es que tú no estás bien, es que tú dijiste eso, que tú dijiste todo. Eso no va a traer nada bueno a la agrupación, nada bueno a la iglesia. Va a haber un éxodo de algunos de la iglesia porque no están de acuerdo con los otros. Y es natural, pero hay algo que nos tiene que unir. Es que nos amemos. Como dijo Cristo, ¿en qué se van a conocer mis seguidores, mis discípulos, los míos? En que se amen los unos a los otros, dejando atrás las diferencias, dejando atrás los conflictos, dejando atrás todo aquello que nos puede desunir, amarnos. Y cuando nos amamos, nos vamos a entender, nos vamos a comprender, nos vamos a soportar. Que Dios nos bendiga. Y no lo que nos puede diferenciar. En este caso, un cuerpo que es la comunión del
cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y un espíritu, pues por el mismo espíritu fuimos sellados y llamados a una misma esperanza. Que Dios nos bendiga. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Un llamado diferente para algunos de nosotros? Puede ser la experiencia diferente, pero el llamado es el mismo. La esperanza es la misma. No hay una promesa mejor para uno y peor para el otro. La promesa y la esperanza es para todos. Como dice el apóstol Pedro en el primer capítulo, en el 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva, que nos hizo. Y cuando dice nos hizo, no está incluyendo a todos. No está diciendo a mí me hizo, nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, todos nosotros tenemos la misma esperanza de un día reinar con Cristo. Tenemos en común un Señor, no hay otro. Un Señor solamente tenemos, todo en común. Una fe, también, todos tenemos la misma fe. Todos creemos. Todos hemos aceptado a Cristo por fe. Una sola fe, no hay otra fe. Un bautismo. Y un Dios y Padre que es sobre todos, por todos y en todos, la gloria, y en todo la gloria de Dios, que aspectos tan fundamentales nos une a todos los creyentes. Todo esto nos une. Una misma esperanza, una misma fe, un mismo bautismo, un Dios Padre, que es sobre todo, por todo y todo y todos, por todos y todos, gloria a Dios, dice. Un Dios, un Padre que es sobre todos, por todo y en todos, gloria a Dios, que aspectos tan fundamentales nos unen a todos los creyentes. Todos nos une lo mismo. Todos tenemos un solo Dios, el mismo Dios, la misma fe. Todos tenemos lo mismo. Entonces, ¿qué diferencia puede haber en nosotros? Si alguno tiene más estudio, pero fue llamado, nos une lo mismo. Si alguno tiene más bienes, pero el llamado es lo mismo, la esperanza es la misma. No hay una diferencia, no hay un lugar especial para uno y para el otro, para todos. A todos nos une la misma fe, el mismo Dios, la misma esperanza. Y eso es lo que digo, la unidad de la iglesia, que lamentablemente en este tiempo que vivimos se ha desunido mucho la iglesia del Señor. Y esto ha traído también algunas situaciones difíciles en la iglesia. Ha perdido varios dones que había en la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha perdido la unidad, y al perderse la unidad, entonces hay divisiones. Y en vez de hablar bien los unos de los otros, destacamos lo que nos desune nomás. Que Dios nos bendiga, Dios nos revista de su gracia. Entonces, ahora, en la gracia y sabiduría de Dios, en la gracia y sabiduría que Dios entregó a Pablo, nos explica que la gracia es entregada o dada de acuerdo a la medida del don o regalo de Cristo. Es Dios el que da, es Él el que hace las cosas. Entregando distintas habilidades que fortalecen en cuerpo, pues en la diversidad, sin duda, puede y debe haber unidad. Y usted lo va a encontrar en 1 Corintios capítulo 12. El versículo 8, Pablo usa la ilustración del Salmo 68, 18, en donde el líder regresa con el botín obtenido en su victoria y siendo exaltado delante de su pueblo, reparte generosamente su botín. Lo reparte, lo exaltan por su victoria, lo exaltan delante de su pueblo, pero reparte generosamente su botín. Generosamente, no se queda con él, hace partícipe a los demás también de lo que ha logrado. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. En su muerte y resurrección, nuestro Redentor venció a Satanás, rescatando los cautivos y dándoles dones para la edificación de la iglesia. Aquí Pablo, respecto a la ascensión de Cristo, lo que denota que el ascenso conlleva primero un descenso a las partes más bajas de la tierra,
al Seol o Hades, según los griegos, al reino de los muertos o al mismo infierno para proclamar su victoria y después subir a los cielos para llenarlo todo con una obra completa y terminada. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Entonces todo esto es en unidad. Si no hay unidad, no resulta nada. Que Dios nos bendiga. Como ya lo manifestamos, la unidad es algo fundamental en el cuerpo de Cristo. La unidad, vuelvo a decir, la iglesia debe estar unida, con un solo pensamiento, con un solo fin, como estuvieron en Pentecostés. Estuvieron unidos, se unieron todos, pidiendo lo mismo. Y cuando ya estaban todos unidos, entonces vino la respuesta de Dios, vino la promesa de Dios sobre ellos. Si no hubiese estado unidos, quizá habrían pasado muchos más días de lo que estuvieron y probablemente nunca hubiesen recibido la promesa del Señor. Que Dios nos bendiga. Hoy día nosotros como iglesia debemos unirnos, no dividirnos como el cuerpo de Cristo. Probablemente hay letreros que nos dividen, pero que sea un letrero por un tema de agrupación, pero que nos una la promesa del Señor. Y todos, no importa, ¿verdad?, el nombre que tengamos, pero todos vamos tras la misma promesa, todos, llámese como se llame la agrupación, todos vamos detrás de la misma promesa. Todos tenemos fe en el Señor. Todos. Que Dios nos bendiga. Pero lamentablemente nos dividen otras cosas y la iglesia, podríamos decir que hoy día no tiene el poder que debería tener. Que Dios nos bendiga. Es esperar en el Señor que la iglesia de Cristo se pueda unir para poder ver la gloria de Dios. Unirnos para poder vencer las tinieblas, para poder vencer todas las artimañas del diablo y poder también ser victoriosos. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Entonces, como ya lo manifestamos, la unidad es algo fundamental en el cuerpo de Cristo. Y el mismo Señor, en su oración sacerdotal intercesora delante de su Padre, ora por los creyentes que creerían en Él, por la predicación de los discípulos y que serían parte de la Iglesia Apostólica, para que fueran uno en ellos y para que al ver el mundo esa unidad crea que el Padre envió a Cristo, y además oró para que ellos sean perfectos en unidad. Que Dios nos bendiga. El Padre oró, Jesús oró para que ¿verdad?, los creyentes, los que iban a creer por la palabra de los discípulos, vieran, dice que había unidad y creyeran en Él por la predicación de los discípulos y que serían parte de la Iglesia Apostólica, para que fueran unos en ellos y para que al ver el mundo esa unidad crea que el Padre envió a Cristo, y además ora para que ellos sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Entonces, ¿cuál es hoy día, ¿no es cierto?, lo que el Señor nos pide a través de esta carta que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios? Que seamos uno solo en Cristo, porque tenemos un mismo Padre, un mismo Dios, un mismo Cristo, una misma fe, una misma esperanza, un mismo bautismo, una misma promesa para todos, una misma promesa. Que Dios nos bendiga. Y entonces, para que esto sea realidad, la iglesia tiene que estar unida. Y lo que nos falta hoy día, la unidad. Que Dios nos bendiga. Que cuando nos encontremos por ahí, en algún lugar, o cuando andemos haciendo algún trámite en el centro de la ciudad donde vivimos, nos encontremos con un hermano que está bajo otro nombre, otra denominación, no nos miremos en menos, no nos despreciemos, sino que nos podamos saludar como hermanos en Cristo, y desearlos bendiciones los unos a los otros. Que Dios nos bendiga. Dios bendiga esta su enseñanza en nuestros corazones. Demos la gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a orar para dar gracias al Señor por esta su enseñanza. Eterno Dios y buen Padre Celestial, Señor Jehová, le damos gracias por su amor, por su misericordia, por esta enseñanza, Señor, que hemos tenido en esta escuela, donde nos habla de la unidad en el Espíritu. Señor, que es importante para que todo prospere, estar unidos con un mismo deseo, con un mismo anhelo, todos deseando lo mismo, todos, Señor amado, bendito Dios de los cielos, todos, Señor amado, estar, Señor amado, con esta esperanza gloriosa. Que nadie, Señor, nos traiga divisiones a la iglesia, no comentar lo que nos divide, sino que comentar lo que nos une, que es su amor, que es su misericordia, que es el perdón, porque nos une a todos un perdón diferente. Señor amado, quizás fue nuestro llamado, quizás, Señor, había muchas cosas que nos dividían como personas, como seres humanos, pero ahora en Cristo debemos estar unidos como el cuerpo, Señor, humano, Señor amado, que son varios miembros que componen el cuerpo, pero todos trabajan en unidad. Nadie, Señor amado, es innecesario, ninguno sobra, todos cumplen su rol, Señor amado, Padre Santo de la Gloria, y este cuerpo humano puede vivir y puede subsistir, porque todos son necesarios. Ninguno es mejor, ninguno es peor que el otro, todos son importantes. Así también en tu iglesia, Señor, todos somos importantes, todos somos necesarios, Señor Jehová. Y para que todo resulte bien, debemos estar unidos, Señor amado, como lo hicieron aquellos que se opusieron a la obra de Cristo, dejaron atrás su diferencia, Señor amado, y sus pensamientos que ellos tenían, de acuerdo a muchas cosas de la palabra, y se unieron, Señor Jehová, para poder allí, Señor Jehová, oponerse a Cristo. Así también nosotros debemos unirnos, Señor amado, para alabar el nombre del Señor, y juntos, Señor amado, poder exaltar, y juntos también un día, Señor Jehová, cuando usted venga por su iglesia, Señor amado, alzaremos el vuelo a la eternidad con usted. Gracias por eso, gracias por tu palabra, gracias por su enseñanza. Le damos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, vamos a terminar este culto cantando la alabanza 174. Un poquito de tiempo.
Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, rogaremos al Señor su bendición. Eterno Dios y buen Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por esta honra, este privilegio de haber participado de esta escuela dominical, aprender de su palabra, Señor, que podamos poner por obra, Señor, lo que usted nos enseña, que estemos en unidad como iglesia, como cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo, podamos vivir unidos, en paz, con la misma esperanza y con la misma fe, Señor amado, para lograr, Señor amado, un día alzar el vuelo junto a usted, Señor amado. Gracias por su palabra, por su enseñanza, por Jesús nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.